Hace algunos años, con motivo de una efemérides importante para la Contraloría General de la República, compartíamos antesala con altos funcionarios del Estado y un tema monopolizó una breve conversación, una poco feliz intervención de una congresista el día anterior. No solamente había cometido furcios durante su ponencia, sino que además había tenido una suerte de un español mal usado y por último el mensaje fue un mensaje marcado por incongruencias. Esto dio pie a que en la conversación, en el diálogo informal, breve que se dio, se señalara, por ejemplo, que cómo era posible que a una congresista o a un congresista en general no se le exigiera un título universitario mínimamente. Finalmente era un padre o madre de la patria. No faltó alguien que señalara y comparara y dijera: a mí, para desempeñar el cargo, me exigen un determinado currículum vitae, porque no se hace lo mismo con los legisladores. Y hasta alguien que sugirió que siempre debía tener una formación jurídica porque se trataba de un poder del Estado que iba a legislar. En el epílogo de tal conversación me permití disentir con todos ellos. La primera labor que tiene un congresista es la labor de la representación. No es un cargo técnico, es un cargo representativo, de tal manera que si hay una parte del país importante que está formado por analfabetos, lo lógico es que haya por lo menos un congresista que represente a esa minoría de analfabetos, o si hay una población aymara o hay una población indígena, lo ideal es que esto se vea representado. Insisto, no viene esto por una cuestión técnica de elaboración de leyes. Para eso existe un personal, unos asesores. La primera labor es una labor representativa. Y nos preguntábamos si estos altos funcionarios tenían una suerte de confusión con la labor que debía desarrollar un congresista o el papel que éste desempeña, cuánto más esto podía darse o multiplicarse en la población. Es necesario poder compartir algunas reflexiones para formar lo que se llama la cultura constitucional. De esto trata el programa 112 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguila Grados y el día de hoy veremos la cultura constitucional, esta vez desde el balneario de Ancón, aquí donde se elaboró el tratado que puso fin a la guerra con Chile allá en octubre de 1883. Sean todos bienvenidos. El sentimiento constitucional es la obra paradigmática del constitucionalista salmantino Pablo Lucas Verdú. Ese sentimiento que es ese feeling entre la Constitución y la ciudadanía y que solamente es posible lograrse a través del tiempo, cuando el texto constitucional se va sedimentando de generación en generación. Sin embargo, no solamente es una situación espontánea, este maridaje que se da entre Constitución y ciudadanía, sino que debe darse acompañado de lo que hemos denominado la cultura constitucional. Esto implica un conocimiento real de las instituciones democráticas para no crear falsas expectativas entre los ciudadanos. Justamente en época electoral hay una serie de propuestas de los candidatos, sobre todo al Congreso, que son contra natura a lo que debe desarrollar la labor parlamentaria. Además, las más frecuentes son aquellas donde el congresista ofrece labores que son propias del Poder Ejecutivo. Crearemos más hospitales en la región, disminuiremos el gasto público, entre otras, nos muestran el desconocimiento que hay sobre la materia. A propósito de este ambiente electoral que vive el Perú a inicios del año 2020, hemos seleccionado 5 de estas promesas electorales que en su análisis van a demostrar lo imposible que es decir, lo vaciado de contenido constitucional que tienen estas propuestas. Sin importar quién, simplemente lo que analizamos acá es este aporte que queremos hacer para tener una cultura constitucional. El primero de ellos, un fiscal en el Congreso para la lucha contra la corrupción. La labor del Congreso es triple. La primera, como lo hemos señalado en el proemio de este programa,
es una labor representativa. La segunda, no menos importante, la labor legiferante. Por ello se llama poder legislativo. Y la tercera es la labor fiscalizadora. Sin embargo, esta última labor es seguramente la más atrayente para los medios, la más atrayente para lograr la popularidad del congresista pensando en una futura elección o reelección. Cuando se dan estas circunstancias, se corre el riesgo de desviar esta labor fiscalizadora. En el último congreso se dio la situación de que se encontró en la Universidad de San Marcos un estudiante de psicología muerto. No, esta es una labor que le corresponde la investigación al Ministerio Público y luego el desarrollo al Poder Judicial. Sin embargo, la Comisión de Educación formó una comisión investigadora que convocó al rector de San Marcos para que dé una explicación sobre el tema. Algo completamente fuera de lugar, algo completamente insensato. Y es que las comisiones investigadoras son positivas per se, generalmente tienen de 6 a 7 miembros, pero se producen algunos vicios. Primero, como en el ejemplo que hemos mencionado, se forman sin necesidad alguna, buscan sobreponerse o superponerse a una labor que es inherente al Ministerio Público. En segundo lugar, son 6 o 7 miembros, pero solamente se aceptan 3 informes. Además, se permite a un congresista ser miembro de varias comisiones y no ha ocurrido con frecuencia que en el horario de reunión justamente se sobrepone el uno a la otra. Por lo tanto, el ausentismo muchas veces es marcado. En la comisión Madre Mía, por ejemplo, en reiteradas veces solamente asistía el presidente de la comisión. De tal manera que es loable el esfuerzo que se haga en la lucha contra la corrupción, pero esto tiene un canon, esto tiene, digamos, un cerco, un límite que le corresponde al Congreso de la República. Generalmente se quiere hacer todo desde una labor congresal que justamente no corresponde, no es soluble en su desarrollo. Un segundo error que se comete en las ofertas electorales a nuestro criterio es cuando se señala vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria, basta de privilegios. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio, es una garantía institucional como lo es la autonomía municipal o la autonomía universitaria, es decir, es el basamento más sólido sobre el cual se sostiene una institución. Eliminar la inmunidad parlamentaria es prácticamente dejar expuesto al representante que es elegido a una serie de denuncias y controversias que hagan que su desarrollo parlamentario sea muy complejo. Ahora, es cierto, y hay que reconocerlo, muchas veces estas garantías institucionales se han desviado, se ha hecho un abuso de ellas, pero eso no es razón suficiente para poderlas eliminar. Es como si alguna universidad o un grupo de universidades hubiera hecho un uso abusivo de su autonomía. No por ello vamos a decir hay que eliminar la autonomía universitaria, que hay que establecer un mejor control, que hay que señalar con mayor claridad los límites, claro que sí, pero de ninguna manera la eliminación. Un tercer caso es aquel que señala que para una mejor lucha contra la corrupción hay que separar el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Derechos Humanos. Le damos vuelta y no le hemos encontrado la razonabilidad, la consecuencia, la causa-efecto. ¿Cómo es que, estando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en uno solo, puede, digamos, propiciar o facilitar la corrupción? Y como al tenerlo separado, la corrupción disminuye o desaparece. Nos parece un verdadero despropósito. Sin embargo, en la cuarta debe ser la más grave de todas. Aquella oferta electoral que dice ningún extranjero tendrá trabajo en el Perú mientras haya 1,5 millones de peruanos desocupados. La norma o la propuesta, una futura norma, ya nos exime de comentario. Una absoluta discriminación que se da. Se confunde la regulación de las labores o del ingreso de extranjeros para su desempeño en el país, para reducir la posibilidad delictiva, con una norma absolutamente discriminatoria. Ya en la ciudad de Huancayo ha ocurrido algo con el alcalde electo, cuando ha señalado Huancayo libre de venezolanos. Son normas absolutamente discriminatorias, intolerantes, que no podemos, siquiera por asomo, permitir en nuestro país. Y una última que, a lo mejor constituye una de las razones por las cuales se puede obtener
o se puede buscar una mayor cantidad de votos, pero que definitivamente no se condice con una cultura constitucional. Esta quinta es: restituyamos la pena de muerte, ¿no? Una alegoría, un grito, una antología a no respetar la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas veces se quiere seguramente aprovechar el sentimiento de desazón, de frustración, de dolor de la población ante determinados delitos execrables, pero de allí a pedir la pena de muerte es pedir de que el Estado peruano no reconozca el contexto jurídico internacional. Esas son las 5 que hemos escogido. Hay muchas otras, insisto, ¿no? El que haremos que el sueldo mínimo crezca a 1.500 soles, o haremos posible mayor cantidad de puestos de trabajo para nuestros jóvenes, y otras de la misma naturaleza que sencillamente no corresponden a la labor de un congresista. Para cuando se haga público el presente vídeo, ya se han debido llevar a cabo las elecciones congresales que permiten la elección de nuevos miembros del Congreso para completar el periodo hasta julio del año 2021 que ha dejado el Congreso disuelto. Hacemos votos para que la elección haya sido de lo mejor. Por lo que corresponde a nosotros, llegamos al colofón del presente programa, siempre invitándoles a difundir este espacio de tribuna constitucional con sus suscripciones, con sus comentarios, con sus likes. Los esperamos en la siguiente entrega. Muchísimas gracias. Con su permiso.